Nos volvemos a encontrar. Esta mañana, mientras desayunaba, mirando las nubes que ustedes ven a mis espaldas, reflexioné una idea que me gustaría compartir. Y es la siguiente. ¿Cómo la cultura eurocéntrica consiguió desplazar el concepto de lo que había en el continente americano antes de la llegada de Colón? Si me detuviera por un momento a pensar cómo era el continente hasta el 11 de octubre de 1492, a mí mismo me cuesta hacer un esfuerzo de colocarme en ese tiempo y espacio para recuperar la información de lo que había en el continente. Fue tan brutal, tan terrible el lavado de cabeza que nos hicieron a todos, sobre todo a través de la escuela, de que eliminaron la vida que había en ese continente. Era como que el continente fuera una tierra vacía, cuando en realidad no era así. Todas las culturas indígenas, desde Alaska, Estados Unidos, que no eran las culturas que nos dio el cine de Hollywood con las películas de cowboy, América Central, aztecas, mayas, zapotecas, lo que hoy es Colombia y Ecuador, el mundo incaico, las distintas tribus amazónicas. Es de estos días el descubrimiento de una ciudad en la zona amazónica con acequias. Y después todas las culturas del Cono Sur, es decir, lo que hoy es Argentina, Paraguay, el sur de Bolivia, donde están focalizadas la gran cultura guaraní y después la cultura mapuche tehuelche, que nos lleva hasta la Patagonia, donde estaban los yáganas. ¿Qué pasó en nuestra cabeza para que nos hicieran el lavado que consiguieron hacer? Fue la destrucción de lo que encontraron en el lugar como documentos, en el caso de la cultura azteca maya, los códices. Fueron los actos de fe que quemaron huellas de todas las culturas. Fue el trabajo súper eficaz de los cronistas de Indias, que en lugar de rescatar y dar a conocer lo que había allá en esas tierras, entre comillas, encontradas, por no decir esas tierras donde chocaron las carabelas de Colón, y ellos la reescribieron, o la cultura eurocéntrica, convencida de su potencia, estamos en plena fase del desarrollo del Renacimiento italiano, se olvidó que a su vez había otras culturas de otra parte del mundo, como era la cultura china, por ejemplo, o la cultura hindú. Y al querer convertirse en el ombligo del mundo, asumieron esta autofunción
de que nosotros somos, y lo digo entre comillas, nosotros somos el ombligo del universo y todo tiene que ser visto desde nuestra mirada y eliminar todas las miradas de los otros. Creo también que hay otro elemento que me gustaría al menos incorporar. No sé si lo voy a profundizar, pero al menos incorporarlo, que es el tema de la memoria. En estos momentos terribles que está viviendo el mundo, de la guerra en Ucrania, el próximo encuentro en los Estados Unidos de los países latinoamericanos, donde van a excluir, ya desde ayer la noticia, que excluyen a Venezuela, Nicaragua y Cuba, y entonces hablamos de una cumbre del continente donde faltan países, y es tan absurdo esta idea de que hago una cumbre para que estemos todos y después resulta que excluyo países. Hago una cumbre para saber cuál es nuestra realidad, pero lo que quisiera en realidad es imponer a esos países mi realidad, dice Estados Unidos, con un largo apéndice a la llamada doctrina Monroe del 1823, donde América para los americanos, formulada de esa manera, se transformó en América para los norteamericanos. Pero vuelvo a la memoria. La memoria de un continente es imposible de borrar, porque puede ser que se elimine un libro, se elimine un manuscrito, pero resulta que esa memoria, en lugar de ser una memoria pasiva, activa, tiene vestigios y testimonios pasivos. Si uno reflexiona por un momento que todos los objetos traídos del continente americano, comprados o hurtados, que están desparramados y conservados en los museos europeos, son parte de esa memoria, ya eso mismo haría que este eurocentrismo, si quiere salir de esa calidad, tendría que empezar a establecer un nivel de diálogo, un nivel de acercamiento a la otra cultura, mirar al otro a la altura de los ojos. Mirarlo a la altura de los ojos no es ni mirarlo desde abajo ni mirarlo desde arriba. Para usar una terminología cinematográfica que me es familiar, ni un picado ni un contrapicado, porque los dos deforman la realidad. La de arriba, el picado, aplasta, el contrapicado exalta. Entonces decía, todos los objetos de ese continente que están dando vuelta en los museos europeos son un testimonio de esa memoria que el mismo continente europeo quiso ocultar a través de los libros, a través de los relatos, controlar a través de los escribientes. Y me parece que en realidad, si hubiera un diálogo entre los dos continentes, incluso hoy, diálogo que no hay intereses económicos de unos sobre los otros,
Los de aquí quieren riquezas naturales de allá, los de allá quieren vender esto para un desarrollo que pero lo quieren controlar los europeos o los estadounidenses. No dejan al país que tiene la riqueza de hacer con sus riquezas lo que el país cree que es mejor. Y la mayoría del dinero que producen esas riquezas se van al exterior, no quedan en el lugar en beneficio de la gente del lugar. La paradoja de esto es Argentina en este momento. Estamos a 27 de mayo del 2022. Entonces, o la situación de Bolivia, exactamente igual. O Chile. Chile vuelve ahora en un nuevo proceso de cambio cuando los del norte, concretamente Estados Unidos, apoyó, planeó y ejecutó el golpe contra Allende y lo financió, obviamente. Entonces, creo que es nuestro interés como miembros de esos países latinoamericanos rescatar nuestra memoria. Concretamente, yo que me siento parte de Corrientes y que soy de Curuzú, Cuatiá, quiero, siento y necesito rescatar la memoria de mi pueblo y de mi provincia. Y por eso estoy haciendo aquí en Berlín esta investigación sobre la región guaraní, que ya empiezo a ver el final del camino, si los dioses guaraníes quieren, y también los otros. Rescatar esta memoria para que sea conocida, para que el mundo del eurocentrismo, que tanto trabajo me costó sacarme de mi propia cabeza, se dé cuenta de que nosotros los de allá no somos enemigos, sino que tenemos un caudal de conocimiento, de experiencias, de memoria, que podemos compartir si nos miramos a la altura de los ojos. Y ese compartir es intercambio, es diálogo, sin gritos, sin presiones, sin un lenguaje del cuerpo amenazador. Veía hace un par de días un debate en la televisión argentina terrificante, donde los tres que estaban en la pantalla, el conductor y dos invitados, uno gritaba más que el otro y el conductor casi se divertía, y lo digo entre comillas y con mucho dolor, de presenciar este cruce de conceptos gritados, y donde uno hablaba como si fuera un disco sin parar, el otro hablaba como si fuera un disco sin parar, y el conductor miraba, y a un cierto momento, cuando quería imponer orden y dar un turno de palabra a uno, el otro, que en este momento se me escapa el nombre, es un político que está ahí tratando de entrar en esta lucha electoral que se va a hacer el año que viene en Argentina, no lo dejaba hablar, seguía hablando como un lorito. Pero los loros, para aprender a hablar, primero escuchan. Y resulta que este señor parece ser que repetía como un loro, pero no tuvo en ese momento al menos la sabiduría de escuchar primero antes de repetir o contestar. Mi memoria, la memoria de Curuzú, la memoria de Corrientes que estoy rescatando, es simplemente un aporte a este proceso. Es un aporte documentado, un aporte investigado, un aporte pensado, un aporte destilado,
un aporte meditado, cuya función aspira, ese es mi deseo profundo, a que la información, los datos que yo puedo colocar sobre la mesa para que vos, que estás del otro lado de la pantalla, los escuches, y te los propongo con un enorme respeto y cariño, los escuches, y si hay algo de eso que te sirve, aprovechalo, tomalo, masticalo, compartilo, contáselo a otros. La memoria es recordar. Recordar es encontrar un hilo de unión con quienes nos precedieron antes. Y lo que hace este sistema absurdo, económico que estamos viviendo en esta época, donde se ha alterado todo el código de valores, donde se ha perdido el cartabón, como diría mi amigo Ricardo Schut de Curuzú, Cuatiá, frase que me la dijo allá a inicio de los 90, cuando empecé con esta investigación basada en el libro de Julián Cini, Memoria de la Sangre, y del cual va a surgir el primer resultado que va a ser Orígenes del Chamamé. Me dijo, el país ha perdido el cartabón. Ricardo, tenías razón, no solamente lo ha perdido, lo sigue perdiendo. Entonces, la memoria cumple una función fundamental en mantener un hilo de conocimiento, de afectos, de sentimientos, de aromas, de colores, de palabras que están en el péndulo del tiempo. Van y vienen, pero con las palabras que van, traen a otras que nos permiten seguir adelante. Esto me parece interesante, me parece importante, porque de alguna manera no podemos avanzar si no miramos para atrás y si no somos capaces que la mirada de atrás la juntemos con el presente para imaginar el futuro. A veces esa mirada puede ser dolorosa, como puede ser doloroso ver en las orillas de los caminos de la provincia de Corrientes y de Misiones y de Paraguay, que los recorrí, ver algunos de los habitantes originarios con sus ropas que a los blancos le parecen míseras, con sus tallas que los blancos llaman artesanías, estar ahí y los coches le pasan al lado, ya no solamente sin mirarlos, sino sin verlos, lo han invisibilizados. Me viene a la mente una frase de Bartomeu Meliá, al cual tuve el gusto de conocer y compartir con él en varias ocasiones en los trabajos de campo en Paraguay, que dice que los guaraníes son la memoria del futuro, ni del pasado ni del presente, del futuro, de lo que va a venir. Porque la civilización guaraní tiene intrínsecamente dentro de sí un código de valores y de ética que la sociedad blanca ha extraviado, ha perdido, ha escondido. Y mientras no saquemos todo eso que la sociedad blanca puso arriba de su propio código, me parece que va a ser sumamente complicado poder mirar las dos
civilizaciones, la de los habitantes originarios y la blanca, se puedan mirar a la altura de los ojos para hablar, para dialogar, para intercambiar, para crecer juntas las dos civilizaciones. Que una use lo mejor de la otra y no estar contrapuestas. No son enemigas. Pueden caminar en paralelo y pueden mezclarse. Ojalá lo que estoy diciendo para las civilizaciones lo podamos hacer también para las personas que vivimos en los territorios de la región guaraní. Que hablemos, que dialoguemos. Hasta la próxima.